experiencia podemos hallar eso. Personas que conocen a Dios porque alguien les dijo. Y personas que conocen a Dios por la experiencia. ¿Sí? Entonces, Jesús lo dijo muy claro en Juan 17:3, si me acompañas. En Juan 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Que nos dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué no oramos? Y que a través de estos textos, de esta palabra, de estas porciones de la palabra, podamos ser bendecidos y podamos hallar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si gustas ponerte de pie y oramos, inclinamos nuestra cabeza. Señor Jesús, tu palabra en esta parte nos dice que Cristo enseñó que te conozcan a ti, que la vida eterna, Señor, consiste en que te conozcan a ti, Señor, en que conozcamos que hay un Dios verdadero y que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, Señor, y que también la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti, Jesús, sepamos quién eres y qué es la obra que tú haces en cada uno de aquellos que te conocen, Señor. Padre, bendícenos a través de esta verdad. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Podemos tomar nuestro lugar. Este verso nos dice, Jesús empezó a decir que hay solo un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Es decir, cualquier cosa que se le llame Dios fuera del Padre que Jesús habló, fuera del Dios creador, del Dios diseñador de este mundo, no hay otro. Solo hay un Dios, es lo que nos dice. Y eso lo vemos en Éxodo 23, en los mandamientos, precisamente. En Éxodo 20, si lo abrimos, dice lo siguiente, Éxodo 20, versículo 3. Desde el verso 2 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia dice y habla de este evento, inclusive en el verso 18 nos dice cómo fue el evento de cada mandamiento que fue dado, de esta parte, de este evento que Dios diseñó, que Dios trajo para dar a conocer quién era y dar a conocer su palabra, no por medio de un profeta. Un profeta, recordemos que es aquella persona que habla la palabra de Dios. En este entonces, pues sabemos que no había pastores, no había predicadores, no había personas que así se le llamaran. Había profetas que hablaban, que traían la palabra de Dios, y nos dice que en esta ocasión no quiso hablar por medio de un profeta, quiso dar su palabra él mismo.
y para eso creó un escenario. No puso una imagen, no dijo, ¿saben qué? Voy a hablar a través de un animal, a través de un objeto del cielo, a través de alguna planta o a través de alguna piedra o de algo que exista en el mundo, sino trajo un escenario. Y la Biblia nos habla de ese escenario y nos dice que uno de los mandamientos que dio es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, haciendo énfasis a que solo hay un Dios, no hay varios. Las personas deberían de adorar un solo Dios, que es el Dios verdadero. Y en el verso 18, si me acompañas, leemos ese evento. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. El evento dice que el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, las personas de aquel entonces tuvieron gran temor. Inclusive este temor los llevó a no darle un nombre a Dios. Inclusive por eso ellos no lo llaman Jehová. Por este evento, porque ellos pensaron que cuando Dios habla al hombre, las personas que escuchan la voz de Dios mueren. Y por cuanto ellos creyeron eso, decidieron no nombrar a Dios. ¿Por qué? Porque así como tú y yo, ¿verdad? Si a ti te llaman, ¿qué haces? ¿Qué haces tú cuando te llaman tus papás? ¿Yo? Sí. Si eres obediente, vas. Si eres desobediente, no, ¿verdad? Entonces, eso ellos lo sabían. Si yo le hablo a Dios, ¿qué hace? Viene. ¿Y qué pasa si viene y me habla? Pues me muero. Entonces, ¿qué dijeron? Pues no, vamos a ponerle otros nombres. Vamos a llamarlo, pero no con el nombre para que venga, sino con otro nombre. Y de ahí surge que el Elohim, que el Jireh, y algunos otros nombres que hacen referencia al poder, a la grandeza y a ciertos atributos que Dios tiene, pero no el nombre de Jehová. Y de ahí los israelitas no nombraron a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo a Dios tiembla. Cuando yo le hablo a Dios, Él me responde, pero con sonido de trompeta, con un sonido tremendo que yo voy a morir pensando. ¿Sí? Y hallamos que los israelitas entonces empezaron a conocer a Dios de una manera. Dios es alguien sumamente poderoso, sumamente grande. Y de esa manera ellos tuvieron un terror en su vida. Esto les causó terror. El terror que no les permitía acercarse a Dios. No les permitía acercarse. Y sí hicieron el templo y el tabernáculo y algunos lugares donde ellos buscaban a Dios, pero no lo nombraban como era, porque Él venía y ellos morían. Y de entonces, y también prefirieron no nombrar a Dios, y eso les causó el terror para alejarse. Entonces, así mucha gente conoce a un Dios muy poderoso, pero que viene a juzgarlos. Los israelitas tenían esa idea. Dios viene para matarme. Si me habla, me mata. Y ciertamente Dios es sumamente poderoso, pero es un Dios de relación que ama tener relación con el ser humano. ¿Sí? No ama el que el ser humano le tenga terror. El terror del hombre viene cuando vive en pecado. Eso es el terror del hombre. La separación de Dios con el hombre viene cuando vive en pecado. Así como el niño, cuando ha hecho mal, huye
la verdad. Huye que sus padres le pregunten o huye de sus padres, porque se sabe culpable que ha hecho algo. Y es cuando los seres humanos huyen de Dios, porque saben que han hecho algo incorrecto. Lo que nos muestra este texto de Juan 17:3 es eso, que hay solo un Dios verdadero. Y el hombre debía de conocerlo. ¿Cómo? ¿Como los israelitas? No. Deberían de conocer que es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios benigno, un Dios poderoso, sumamente sabio, inclusive que está en todas partes. Eso lo deberían de conocer. Es lo que Dios quería y es lo que Jesús nos está recordando, que Dios es único, es uno, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos dice que lo primero es conocer que hay un solo Dios de relación y conocerlo como el Padre y experimentar un conocimiento con Él, un conocimiento de relación y conocer a Jesucristo, conocer a Jesús. Es lo que nos revela este texto. No nos dice que escuchemos de Él. No nos dice que alguien sumamente estudiado te diga quién es Jesús, sino que nosotros, cada uno de nosotros, podamos conocer a Jesús de una manera experimental. ¿Sí? De una manera así, experimental. ¿Cómo puedo? A través de su palabra y a través de la oración. A través de predicaciones, es verdad, de libros, de historia, de muchas fuentes, pero finalmente yo llego a tener un conocimiento. Tan solo al mirar que un hermano fue ayudado por Dios, ese ya es una forma de conocer a Dios de manera experimental. Ya nadie me contó. Cuando yo vi que alguien fue sanado por Dios, yo conocí que hay un Dios sanador y se llama Jesús, que no solo sanó hace más de 2000 años, que sigue sanando, que sigue perdonando pecados. No fue el Dios que hace años, más de 2000 años, vino, se llamó Jesús y le decía al cojo, tus pecados te son perdonados. No, sigue perdonando, sigue siendo el mismo, sigue calmando tempestades, sigue hallándose con sus discípulos, con sus discípulos en medio de tempestades y sigue calmando las tempestades. ¿Sí? Tempestad cuando tú tienes una situación y te sientes en oscuras y no le ves la salida y Cristo sale a tu encuentro y a lo mejor hasta te espantas como aquellos y empiezas a pensar que es algo que te viene a dañar, pero no, es Jesús que viene a ayudar. Entonces la Biblia es lo que nos dice y también nos da dos motivos importantes para conocer a Dios. Uno es porque la vida eterna está en conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. La vida eterna está en que el hombre conozca a Dios. Y número dos, para no ser destruidos. ¿Sabías tú que las personas que no conocen a Dios viven destruidos? Viven en una moral destruida, en familias, viven en una sociedad destruida y son parte de ella. Y la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios fue destruido. Oseas 4:6. Oseas 4. Versículo 6. Nos dice lo siguiente. Un texto muy conocido en el medio religioso. Mi
pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este texto nos dice que el pueblo de Dios fue destruido, pero fue destruido porque se alejaron de Dios. Fue destruido porque les faltó el conocimiento de Dios. Como veíamos hace un rato, conocieron a un Dios de terror. Un Dios, para ellos Dios era algo tremendo que se manifiesta de una manera terrible, donde el hombre puede morir. Y entonces dice que les faltó ese conocimiento de experiencia con Dios. Se quedaron con esa imagen. Dios es tan poderoso que si me habla me muero. Pero no conocieron al Dios de amor. No conocieron al Dios de benignidad que perdona. No conocieron al Dios de misericordia. ¿Por qué Moisés sí era capaz de hablar con Dios? Hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y Moisés. Moisés conocía a Dios. Moisés sabía que Dios venía para dar sus leyes y que esas leyes eran por el bien del hombre, no eran para mal. Moisés sabía también que Dios era un Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Y Moisés podía hablar con Dios, mas no todo el pueblo. Entonces, por eso la Biblia dice, y Jesús también habló de la importancia de conocer a Dios, porque hay por dos motivos es importante. Una, porque el conocimiento de Dios es la vida eterna. Y dos, para que el pueblo de Dios no sea destruido. No sea destruido. Conocer, la palabra conocer viene del griego y hay dos palabras que se asocian a esa palabra de conocer. La primera es oída, que significa conocimiento interno, consciente en la mente. Conocimiento interno es lo que yo experimento. ¿Sí? Es lo que yo experimento de Dios. Es lo que yo puedo conocer en mi mente cuando yo leo, cuando yo me informo, ¿sí? Y yo entiendo, yo comprendo. Pero viene el otro que se llama ginosco. Ginosco significa conocimiento objetivo y este último se asocia con la conciencia. Es decir, el conocimiento de Dios me regenera una conciencia para que yo conozca el bien y el mal. El conocimiento de Dios me da a conocer qué es pecado y qué no es pecado. Y aparte me asocia con la conciencia, es decir, yo empiezo a experimentar el bien de Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca el bien al darse a conocer a nosotros. Busca el bien, pero también busca el bien para nosotros, pero busca que nosotros llevemos ese bien a otros. ¿Sí? Entonces, el primero nos habla de un conocimiento teórico y el segundo de un conocimiento experimental. ¿Cuánto experimento el conocer a Dios? ¿Cuál es más valioso? Los dos son valiosos. La palabra de Dios es importante tenerla como un depósito, pero es importante también experimentar que se lleve a cabo, ¿sí? En nosotros. Entonces, eso es lo que significa conocer. Lo superficial, un conocimiento superficial, si nos quedáramos con lo primero, sería lo que nos han contado. Sí, muchas personas se quedan con esto, un conocimiento lejano, y podemos decir que un conocimiento superficial puede ser creyendo lo que una religión nos establece.
Es decir, todo católico, toda persona que pertenece a una religión como tal, tiene este conocimiento. El primero. Lo que una religión establece como el catecismo en la religión católica. Conocen el catolicismo, no conocen la Biblia. ¿Sí? Conocen el atalaya, los testigos. Pero si tú le sacas, doctrina en la Biblia, ellos no la conocen más que la suya. Conocen que Dios va a traer un nuevo mundo y que quiere al ser humano tenerlo en ese nuevo mundo, pero no conocen la doctrina del bautismo, no conocen la doctrina de la muerte y resurrección, no conocen más doctrina que la de ellos, ¿sí? Entonces, el primer punto es lo que una religión nos establece. Conocemos superficialmente a Dios cuando creemos solamente lo que un líder nos dice, sea pastor, sea sacerdote, sea cualquier líder, pero nosotros lo creemos y con eso nos quedamos. Y ya, ¿sí? En Mateo 15, versículo 7, Mateo 15, versículo 7, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué dice Jesús? Aquí estaba hablando a esta generación que le recibió a él y que en este entonces, pues las personas conocían doctrinas, mandamientos de hombres. Así como el católico sabe que se debe de bautizar, sabe que se debe de casar, sabe que debe de hacer ciertas cosas, pero no conoce la palabra de Dios. No tiene un conocimiento de relación con Dios, nunca ora, no sabe ni qué es orar, para empezar. Sabe lo que es rezar, pero rezar es repetir. ¿Sí? Entonces, se quedan con lo que sus líderes les dan, les enseñan, pero no van más allá. También es un conocimiento superficial si nos quedamos con predicaciones y decisiones incuestionables, hablando de las religiones. Algunos grupos que son religiones, aunque dicen ser del cristianismo, pues son religiones. Sus predicaciones y decisiones del pastor son incuestionables. O sea, tú no puedes cuestionar una predicación que dio el pastor. No le puedes decir, ¿sabe qué es que yo pienso que esto? No, tú no piensas. Es lo que yo digo. Y es más, a veces ni son bíblicas. Apenas un hermano, salió un hermano de una de las iglesias de nosotros. Y otro hermano, pues vio también, le empezó a llenar, hablar de según cosas que había visto, de cosas que habían pasado. Y el otro hermano, pues decidió seguirlo. El primero se salió, formó un grupo, y el otro, pues se lo jaló. Y apenas regresó. Y nos decía, dice, es que la verdad, dice, he visto cosas, dice, que ya no estoy de acuerdo. Dice, ya como que se está hablando, dice, ya no con la Biblia. Él está diciendo cosas de su propio, de lo que él quiere. Ya no es con la Biblia. Dice, y si le cuestiono, dice, se molesta. Se enoja, dice, y es más, empieza a hablar, dice, a los hermanos, que si alguien lo cuestiona, si ya está mal esa persona. Ya está mal. Y así son los grupos pseudocristianos. La palabra del pastor es incuestionable.
sus predicaciones no pueden ser cuestionables. ¿Sí? Entonces seguir algo así, pues es un conocimiento superficial. También seguir la idea de libros o instructivos o alguna forma de directrices escritas que son a la par con la Biblia, pues también es un conocimiento superficial. Es decir, el libro del Mormón, por ejemplo, pues vale igual que la Biblia o más, porque los mormones no te evangelizan con la Biblia, te evangelizan con el libro del Mormón. Los testigos no te hablan con la Biblia, te hablan con la Atalaya. A través de esos panfletos, de esas verdades que ellos tienen, te hablan de Dios. Y la Biblia es un segundo término. Cuando se dan cuenta que tú sabes de la Biblia, entonces sí, ya van a sacar su Biblia. Y te van a empezar a hablar con su Biblia. Y hasta te dicen, si la tiene, puedes sacarla. Y entonces sí, ya con la Biblia, pero de entrada es con sus libros. ¿Sí? Ese es un conocimiento superficial. También los que nos cuentan los medios de comunicación, como televisión, cine, redes sociales y radio. ¿Sabías tú que hay personas que se han salido de las iglesias porque los fascinó un predicador en YouTube? Sí, empezaron a decir, es que en este grupo no hay fuego, no se manifiesta Dios con gran poder. Y ven a un predicador que ora por 20 enfermos y pues resulta que se sanan los 20 enfermos y deciden irse a su iglesia sin siquiera ir a investigar si esa iglesia es seria, si están hablando con la Biblia, si están hablando con doctrina verdadera. Se van. ¿Por qué? Porque pues aquí ya no hay fuego. Van a buscar el fuego, pero el fuego falso. Entonces, eso es superficial. Hay personas que en el YouTube, en las redes sociales, siguen a predicadores. Y eso es muy peligroso. Generalmente cuando hay personas que, por ejemplo, la mujer es sola, asiste a la iglesia, no tiene a su esposo, o su esposo no es cristiano, andan de iglesia en iglesia. Y es por eso. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento superficial. Películas, predicaciones de predicadores, pues que no conocemos, ¿verdad? Hay predicadores, por ejemplo, del séptimo día, predicadores de los estos, ¿cómo se les llama? Predicadores de los, se me olvidó ahorita la palabra, pero predicadores, por ejemplo, que tienen una doctrina falsa. Por ejemplo, los judaizantes, muchos hablan bien. Los del séptimo día hay unos que hablan bien. Y sus mensajes, en cierta manera, son muy sensuales. O sea, te pueden hacer llorar, te pueden hacer reír, te pueden hacer sentir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque saben hablar. Porque han desarrollado esa habilidad para hablar en público. De tal manera que meten hasta la psicología para trasladarte de un estado al otro, de un estado de ánimo a otro. Y entonces, pues muchos son fascinados de esa manera. Y empiezan a seguirlos y terminan cayendo en lo falso. De manera personal, por lo que hemos experimentado, nuestra cercanía, nuestra comunión, en el Evangelio de Juan 5:39, el Evangelio de Juan 5, versículo 39, nos dice, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, sabemos que significa un estudio sigiloso, detenido. Amén. No es lo mismo, ¿verdad? Que yo te dé yo esta Biblia así y pues tú la recibas y nada más así la guardes a tu mochila. Es distinto cuando tú empiezas a ver que esta Biblia es azul, que tiene gris, que tiene algo para que la agarres aquí, que tiene un cierre, si tú quieres la cierras, que adentro trae un espacio para una pluma, que trae muchas hojas, pero esas hojas no son iguales, porque trae escritas diferentes cosas, ¿sí? Y podemos ir sacando detalles y lo vamos estudiando poco a poco. Podemos sacar muchas cosas, pero cuando nosotros no estamos acostumbrados, pues esto se llama Biblia y es un libro azul con gris y ya, ¿verdad? Ese es un conocimiento superficial. Entonces la Biblia nos dice en ese texto, escudriña. ¿Qué es escudriñar? Pues eso, cuando tú no te quedas con esto, sino nada más lo abres, te empiezas a ver, bueno, tiene azul, tiene gris, tiene esto, tiene un separador, tiene hojas y esas hojas hablan de diferentes temas. Y si te vas más, pues está dividida en libros, está dividida en capítulos, en versículos, y hay tantos libros, que son proféticos, que son Pentateuco, que son la ley de Moisés, y en esos libros habla de diferentes personajes y esos personajes hicieron y te vas en un estudio amplio. Y podemos sacar que la Biblia es muy amplia y te puedes llevar años estudiando este libro y nunca vas a conocer con exactitud qué es el mensaje completo, todo lo que la Biblia es. Hay hombres que la han leído cientos, decenas de veces y no han logrado de decir, bueno, yo ya me la sé. ¿Sí? Aunque la han leído cientos de veces, dice, no, pues yo no puedo, no voy a dejar de leer la Biblia. Porque cuando la leo, siempre hay una palabra para mí. ¿Sí? Y eso significa que es un libro que requiere mucho estudio. Entonces, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Es decir, en estudiar la palabra de Dios, en vivirla, en experimentarla, está la vida eterna. Este versículo nos lo hace conocer también de la misma manera. Tenéis la vida eterna, y dice Jesús, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo puedes conocer a Jesús? ¿Qué es el punto, verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Pues aquí está el testimonio. ¿Quién da testimonio de Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Qué le agrada? ¿Cómo le gustaría que seas tú? ¿Cómo fue Él? ¿Qué es lo que hay que dejar? ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer? Eso es conocer a Jesús. ¿Sí? ¿Quién es? Es alguien que ama, es alguien misericordioso, compasivo, bondadoso. O sea, tenemos que aprender quién es Jesús. Lo que hemos experimentado. Juan 14, 23 al 25. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús comenzó a hablar esto.
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Sí? ¿Qué significa? Mi Padre le amará, yo también, y haremos morada en él. Es decir, una comunión continua con Jesús y con el Padre. Pero ¿para quién es esa comunión? Para los que le aman, para los que le conocen, para los que le quieren conocer. ¿Sí? ¿Qué más? Jeremías 31:3. Jeremías 31, versículo 3. Textos que quizás conocemos. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Cómo se manifestó a Jeremías? Él se manifestó, quiere decir, se dio a conocer a mí. Vino a mí de una manera para que yo lo conozca. ¿Cómo se manifestó a Jeremías? Pues obviamente él conocía la palabra de Dios. Él era un hombre de oración, por eso obtenía la palabra que iba a hablar. Y dice que se manifestó diciendo: con amor eterno te ama, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo conoció Jeremías a Dios? ¿Quién es Dios para Jeremías? Es un Dios de amor eterno. Es un Dios que ama eternamente. Es decir, su amor no es el del mundo. El amor del mundo dicen que puede durar algunos años, ¿verdad? Porque algunos dicen: el amor se acabó. Ya no la quiero. Ya no me quieren, nos separamos. ¿Sí o no? Pues entonces Jeremías conoció un Dios de un amor eterno. Te ama hoy, te ama mañana, te ama dentro de un año. Y cuando ya estés viejito, ¿verdad? No es el hombre que dice: no, pues ya está feita, ya está grande, pues quiero una muchacha. No, es el Dios que dice: aunque estés jorobado, aunque ya no puedas ni caminar, aunque ya estés sumamente enfermo, yo te sigo amando. ¿Sí? Es un Dios que te ama incondicionalmente y eternamente. ¿Sí? Los que ya murieron, eternamente los ama. Allá los está amando todavía. ¿Sí? No porque ya se murió, ya no lo ama. Quizás aquí, ¿verdad? Hay personas que se murieron sus seres queridos y después de unos años, pues medio se acuerdan a veces de ellos. Porque ya no están. Pero Dios eternamente está amando a aquellos que ya fallecieron. Están con Él y los está amando con amor eterno. Por tanto, dice: te prolongué mi misericordia. Dios dio evidencia de que ese amor era eterno, prolongando la misericordia de Él hacia Jeremías, pero prolongando su misericordia a cada uno de nosotros. Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. También conocemos a Dios por la cercanía o por haber experimentado los milagros que Dios ha hecho cuando hemos orado. Cuando le hemos pedido a Dios, ¿verdad? En una necesidad. Y Él nos ha respondido. No de balde está el clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Es algo verdadero. Cuando nosotros ya no vemos cómo, Dios sabe cómo solucionar, cómo proveer todo. En Juan 20:30, el Evangelio de Juan 20, ya vamos a terminar. Hizo además Jesús
Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia nos dice que Jesús hizo muchas maravillas, muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en la Biblia, no fueron registradas. Y dice que las que fueron registradas tienen el propósito de dar a conocer que Jesús se manifestó haciendo maravillas, haciendo milagros, haciendo grandes cosas, haciendo cosas que el hombre no les daba a hacer, que el hombre no puede hacer. Hizo lo que el hombre está imposibilitado a llevar a cabo. Enfermos que el hombre había desahuciado, Jesús los sanó. Personas que habían muerto y que el hombre no podía revivir, Jesús las revivió, las resucitó. ¿Sí? Cosas que el hombre no le es dado, Jesús las hizo. Y están escritas con el propósito de que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo que Él es el Hijo de Dios, tengamos vida eterna en su nombre. Amén. Vida eterna, vida espiritual, es decir, la vida cotidiana. Que sepamos que Jesús hizo esas maravillas para que nosotros creamos y tengamos vida en su nombre. Lo que hemos vivido en adoración, como hace un rato, y en alabanza, momentos de adoración donde Dios te ha llevado como que a otro lado, ¿verdad? Como si estuvieras en otro lado, porque te has sentido cerca de Él. Amén. Porque has sentido que esas palabras, que esas notas, que esas partituras, que esas palabras cantadas, pues son para ti. Eso es algo en el cual es conocer a Dios de una manera experimental. Los cambios que han pasado en nuestra forma de vida, en el cambio de nuestro carácter, ¿verdad? Ya no somos los que gritamos, ya no somos los que rápido nos alteramos, ya no somos aquellos, ya no somos los mismos. ¿Sí? Cambio en el carácter, el deleite que nos causan las cosas de Dios. Antes a lo mejor pues decíamos, no, leer la Biblia, pues eso es para viejitos, ¿no? Y el viejito decía, no, pues el que ya es de edad grande, de tercera edad, dice, no, pues es para los jóvenes, que los jóvenes estén bien, yo ya no veo. Y uno al otro se echa la bolita. ¿Por qué? Porque simplemente la idea es, pues yo no quiero nada de Dios. Pero cuando Dios viene a tu vida, esas cosas que rechazas, que repeles, se hacen agradables. Hayas el deleite en ello. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos llevando una forma de conocer a Dios de manera experimental. ¿Sí? La forma de resolver problemas antes era a gritos, a golpes, y pues quién sabe, ¿verdad? Si no había otro que tomaba decisiones más terribles, hasta ir a querer pues asesinar a alguna persona. Esa era la manera de arreglar los problemas. Y ahora es a través del diálogo, a través de la oración, a través de que, a ver, tengo un problema, pues ¿qué dice la Biblia de mi problema? ¿Cómo se soluciona según la Biblia? Y ahí vienen las personas, ¿verdad? Buscando consejería. Es que yo estoy a punto de divorciarme. Es que
mi compañero me está haciendo estas cosas en mi trabajo o en mi escuela, y pues buscamos cómo la soluciono a través de la palabra de Dios. Ya no somos los mismos. Si antes el joven que no era cristiano, pues se agarraba a golpes. Le decía luego, no, pues te espero, pero a la salida. Igual el hombre, ¿verdad? Igual la mujer, terminaban desgreñándose. Hoy ya hallamos una manera distinta. Si estamos buscando a Dios o conociendo a Dios de una manera experimental. Las personas a las que les hemos compartido, cuando hablamos de Dios a las personas, es una manera experimental de estar conociendo a Dios. Sabemos que Dios me habló, me halló y hallé una forma de ser feliz en este mundo. Y ahora esa verdad yo la quiero compartir. Y cuando yo le comparto a alguien, se vuelve algo experimental. Lo que yo hallé lo quiero compartir. Y hablamos a las personas. Cuando alguien está en alguna necesidad, ¿verdad? El joven que conoce a Dios, el hombre o la mujer, ya no las invitan al cigarro, a las drogas o al alcohol o a un baile. ¿Las invitan a qué? Pues aquí está. Lo que tú buscas para tu problema es buscar a Dios. Busca al Dios de la Biblia y hallará respuesta. Y hallará lo que te falta. Y hallará solución a tu problema. ¿Sí? O fortaleza, mire. Y si hablamos de Dios, nos pasaríamos aquí hablando del carácter, de los atributos de Dios, hablar del carácter de Dios como su amor, su justicia, su misericordia, su benignidad, su bondad, su severidad, sus atributos como la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia. Y todo eso, si nosotros conocemos a Dios de una manera experimental, lo conocemos. Conocemos a Dios en su plenitud, que es lo que Dios busca. Entonces, es lo que Dios busca, que lo conozcamos de una manera de experimentar. Si tenemos, por eso la Biblia trae varios pasajes. Si tú tienes una necesidad, clama a mí. No dice la Biblia, si cualquier cosa que pidieres, la recibiréis en mi nombre, dijo Jesús. Obviamente, ¿de qué está hablando? Una necesidad verdadera. No es el hombre que va a pedir un carro último modelo. No es la mujer que va a pedir, no sé, ciertas cosas que no necesita en realidad. Y más cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a buscar, a conocer a Dios de una manera experimental. Que como vimos, la primera parte, el significado es conocer a Dios mentalmente, por lo que me han dicho, por lo que he escuchado, pero el otro no. El otro significado es conoce a Dios por lo que tú has vivido, por lo que yo he vivido. Por ahí, cuando Jesús llegó con la samaritana, empezó a hablarle y la samaritana experimentó la palabra de Dios en su vida y entró como una espada cuando Jesús le dijo, has tenido 7 maridos y no eres feliz. Le dijo, y el que tienes ya no es tu marido porque no te casaste con él. Y eso hirió a la samaritana, pero fue una palabra que la liberó. Y experimentalmente conoció a Dios, conoció a Jesús. ¿Y qué hizo? Pues experimentalmente ahora les voy a decir que lo he encontrado. He encontrado al Mesías. Amén. Y al rato esos que les compartió la samaritana vinieron a escuchar a Jesús
y por experiencia conocieron a Dios y se atrevieron a decir, ya no creemos en Jesús porque lo que nos dijiste. Creemos porque lo hemos escuchado y al escuchar sus palabras sabemos que Él es el Hijo de Dios. Mis amados, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Que podamos, cada uno de los que estamos aquí,